Hola, ¿cómo están? Tenemos un nuevo video. En este video realizaremos la hoja de trabajo número 2 de física, que su tema es sonido. Espero que les guste, que les sirva bastante y nos vemos allá. Como aviso, en el video anterior hubo un pequeño error en los cálculos de velocidad en el ejercicio número 2. Le agradezco a las personas que se dieron cuenta y que me avisaron. Entonces aquí dejaré en pantalla el procedimiento ya arreglado con su respuesta correcta. Bien, vamos a empezar con nuestra hoja de trabajo número 2. El tema es sonido. Por cuestión de tiempo no les daré todo lo que es la teoría así profunda, pero sí trataré de explicarle mediante las fórmulas que usaremos. Las fórmulas que vamos a usar son: velocidad es igual a distancia partido tiempo. Vamos a usar también la velocidad del sonido en un sólido. Eso lo vamos a usar más que todo cuando nos dan alambres, tubos de algún material sólido. Tenemos la Y, que significa módulo de Young, y la densidad del material. Y todo esto englobado con la raíz cuadrada. Vamos a tener la fórmula de velocidad de sonido en un fluido, en el que nos van a dar el dato de módulo de compresibilidad, o también llamado el módulo volumétrico, y también la densidad del fluido. También nos pueden dar ejercicios en el que nos piden la velocidad del sonido en un gas, teniendo la presión y la constante adiabática. Esto dividido la densidad del gas y englobado a la raíz cuadrada. Algo que vamos a calcular es la velocidad del sonido en el aire. Aquí tenemos nuestras fórmulas. Velocidad es igual a 331 más 0.6 por la cantidad de temperatura en grados centígrados. O también podríamos usar esta fórmula, donde tenemos la división de la temperatura en grados centígrados partido 273 más 1 y todo englobado en una raíz cuadrada. A mí sinceramente me gusta la primera, por lo que en estos ejercicios estaré usando esta. También algo muy importante a considerar es que en estos ejercicios nos van a decir que hay una temperatura en el ambiente. Entonces esta temperatura es la que tenemos que usar para calcular la velocidad del sonido. O también nos pueden dar una velocidad del sonido ya dada en el problema. Tenemos la fórmula de intensidad del sonido. Tenemos que intensidad es igual a energía partido área por tiempo. Energía, recordemos que su unidad de medida es joules, área sería metro cuadrado y el tiempo sería en segundos. De esta misma fórmula también sale otra que es igual a potencia partido área. Recordemos que la potencia es en watts. ¿Y qué significa watts? Watts significa joules sobre segundos. O sea, se podría decir que el watts es energía partido tiempo. Por eso solo nos queda potencia arriba y área abajo. Algo muy importante es que el área siempre va a ser 4pi r cuadrado. Esto porque el sonido viaja no solo en una dirección, sino que es tridimensional. Por eso es que se multiplica por 4. También podemos sacar la intensidad cuando en un problema nos dan la amplitud de presión, como en este caso la amplitud de presión, la velocidad y la densidad del material o del fluido. También tenemos esta fórmula de variación de la intensidad con la distancia. En pocas palabras, es el sonido en un punto y el sonido en otro, en diferentes distancias. Más que todo en estos problemas, los que nos piden es encontrar la distancia en un punto o la intensidad en otro punto. Entonces solo tenemos que despejar también. También tenemos, cuando en un ejercicio nos piden la relación de intensidades, tenemos que hacer que I2 sea partido I1. Tenemos la constante de umbral de audición. Esta constante es 1 por 10 a la menos 12. Esto es la mínima cantidad que el oído humano puede escuchar. Otra cosa muy importante es esta fórmula sobre nivel de intensidad o escala decibélica. Este nivel de intensidad no hay que confundirlo con intensidad, ya que son diferentes. La intensidad del sonido, que es el watts,
sobre metro cuadrado. Esta es una unidad de medida sumable, pero el nivel de intensidad o la escala decibélica no puede ser sumable, por lo que aquí está la conversión. En los problemas nos van a dar los watts, una intensidad, y la tenemos que dividir sobre la constante de umbral de audición, que es el 1 por 10 a la menos 12. Eso multiplicado por el 10 logaritmo. Y el resultado lo vamos a tener en decibeles. O sea, intensidad va a ser watts sobre metro cuadrado. El nivel de intensidad o escala decibélica, su unidad de medida son los decibeles. Aquí tenemos otra fórmula sobre la conversión de decibeles a watts sobre metro cuadrado. Como lo que queremos es watts sobre metro cuadrado, que es intensidad, entonces esto va a ser 10 a la menos 12 por 10 potenciado a la cantidad de decibeles que nos van a dar en el problema partido 10. Y esto ya lo ingresamos a la calculadora. Entonces, la primera fórmula nos va a servir para convertir de watts metros cuadrados, o sea, intensidad, a decibeles. Y la segunda fórmula nos va a servir para convertir de decibeles a watts sobre metro cuadrado, o sea, intensidad. El efecto Doppler. En la clase de lenguaje siempre nos han enseñado que en la comunicación hay un emisor quien va a transmitir el mensaje y un receptor quien va a recibir el mensaje. Es la idea de estos ejercicios. Va a haber una persona que va a emitir el sonido y una persona que va a recibir ese sonido, a la cual la que va a recibir ese sonido se le va a llamar observador, y al ser o a la persona que va a emitir un sonido, a la que va a provocar un sonido, a esa se le va a llamar fuente. Entonces la fórmula de efecto Doppler nos dice que la frecuencia del observador, la frecuencia de la persona que está escuchando, va a ser igual a la frecuencia de la fuente, o sea, la frecuencia de la persona que está provocando el sonido, por la velocidad del sonido en el aire, más, paréntesis, más o menos, ya les voy a explicar en un momento cuándo puede variar, la velocidad del observador partido la velocidad del sonido en el aire, menos, paréntesis, más o menos la velocidad del sonido de la fuente. En estos símbolos de más o menos es porque son casos en los que pueden variar. En el caso de que el observador, o sea, la persona que está escuchando el oído, o que la fuente, la persona que está emitiendo el sonido, se vaya a acercar el uno con el otro, va a ser un símbolo positivo. Ahora, si el observador o la fuente se aleja, va a ser un símbolo negativo. También tenemos la constante de umbral de dolor, que va a ser 1 por watt sobre metro cuadrado. También tenemos un rango cuando las ondas son mayor a 20.000 Hz, van a ser ondas ultrasónicas, y cuando sean menores a 20 Hz se llamarán infrasónicas. Ejercicio número 1. En una sesión de buceo a mar abierto, percibe el canto de una ballena. Desea conocer la rapidez con la que viaja dicho sonido. Para esto determina el módulo volumétrico del agua, con un valor de 2.20 por 10 a las 9 pascales y una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Indique la rapidez del canto de la ballena en metros sobre segundo. Bien, como primer punto, determinemos qué es lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es la rapidez, la velocidad con la que viaja el sonido del canto de una ballena en metros sobre segundos. ¿Qué datos nos dan para trabajar eso? Si leemos, nos dan el módulo volumétrico del agua con un valor de 2.20 por 10 a las 9 pascales. Y aparte nos dan la densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, entonces tenemos el dato de módulo volumétrico y densidad. Recordemos qué fórmula es la que nos están dando. Y la que podríamos usar es la velocidad de sonido en un fluido.
Aquí tenemos la velocidad del sonido en un fluido es igual al módulo volumétrico partido a la densidad del fluido y todo englobado en una raíz cuadrada. Como todo está en una misma unidad de medida, solo sustituimos. Entonces tenemos 2.20 por 10 a la 9 partido 1000 kilogramos y todo englobado a la raíz cuadrada. Ingresamos a la calculadora y esto nos da 1483.24 metros sobre segundos. Y esto sería el resultado. Si el resultado lo quisiéramos pasar a notación científica, eso nos daría 1.5 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Ejercicio número 2. Una estación de tren se encuentra a 50 kilómetros de un punto de medición en el que se decide colocar un sensor a una de las vías del tren. Las vías se encuentran fabricadas de acero con un módulo de elasticidad de 20 por 10 a la 10 pascales y una densidad de 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Determine el tiempo en segundos que tarda en detectar el sonido si este viaja a través de las vías del tren. Entonces nuevamente determinamos qué es lo que nos está pidiendo. En este caso es el tiempo de segundos que el sensor tarda en detectar el sonido de las vías del tren. ¿Cuál es nuestra fórmula que relaciona el tiempo? Y es nuestra fórmula famosa de MRU. Velocidad es igual a distancia partido tiempo. Lo que queremos es tiempo, entonces despejamos. Entonces lo que queremos es dejar sola al tiempo. Lo único que tenemos que hacer es pasar el tiempo al numerador y velocidad al denominador. Y es lo que tenemos aquí. Nos va a dar distancia partido velocidad. Tenemos nuestra distancia. Dice que el tren se encuentra a 50 kilómetros. Pero hay que convertirlo a metros. Entonces, 50 kilómetros a la hora de convertirlo a metros. Un kilómetro tiene 1000 metros. Kilómetros y kilómetros se elimina. Y solo nos queda 50 por 1000 partido 1. Esto nos da 50.000 metros. Ahora que ya tenemos la distancia, lo único que nos falta es encontrar la velocidad. Entonces analicemos bien el problema. Dice que el sensor se coloca en las vías del tren que se encuentran fabricadas de acero. El acero es un elemento sólido, al menos en las vías del tren. Entonces lo que tenemos que aplicar es la fórmula de velocidad del sonido en un sólido. Tenemos que velocidad de sonido en un sólido es igual al módulo de Young partido a la densidad del sólido. Sustituimos datos entonces. Tenemos que es velocidad es igual a 20 por 10 a la 10 pascales partido 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos y todo englobado a la raíz cuadrada. Ingresamos esto a la calculadora y esto nos va a dar 5063.93 metros sobre segundo. Ahora ya tenemos lo que es distancia y velocidad. Volvemos a nuestra fórmula del inicio. Sustituimos datos entonces. Tenemos los 50.000 metros partido la velocidad que son 5063.93 metros sobre segundo. Ingresamos a la calculadora y esto nos va a dar 9.87 segundos. Ejercicio número 3. En el desierto de Arizona, la temperatura más alta es de 43 grados centígrados. Bajo esas condiciones se produce la caída de grandes rocas a una distancia de 75 kilómetros de donde se encuentra. Determine el tiempo que tardará en escucharla en segundos. Determinemos qué es lo que nos están pidiendo nuevamente. En este caso es encontrar el tiempo que tardaremos en escuchar las rocas a la hora de que caigan. Recordemos cuál es nuestra fórmula que vamos a usar y que relaciona tiempo. Es nuestra fórmula de MRU. Despejamos tiempo nuevamente y nos va a dar que tiempo es igual a distancia partido velocidad. Nuevamente tenemos una distancia, una altura de 75 kilómetros, la cambiamos a metros. Un kilómetro tiene 1000 metros y esto kilómetro y kilómetro se elimina y nos quedan 75.000 metros. Bien, ahora tenemos que determinar la velocidad del sonido, porque supongamos que las rocas caen. En ese momento van a haber unas ondas que van a ir nuevamente hacia arriba hasta cierto punto. Entonces van a caer las rocas y van a
y van a producir ondas que suban hasta la distancia que nos están dando. Recordemos que las ondas van a viajar en el aire. Eso es muy importante. Las ondas esta vez van a viajar en el medio del aire. Por lo tanto, vamos a aplicar nuestra fórmula de velocidad del sonido en el aire, la cual es velocidad es igual a 331 más 0.6 por la temperatura en grados centígrados. En este tiempo nos dan 43 grados centígrados cuando las rocas caen. Aplicamos entonces la fórmula, sustituimos datos, tenemos que velocidad es igual a 331 más 0.6 por los 43 grados centígrados. Al aplicar esto en la fórmula, nos va a dar 356.8 metros sobre segundos. Recordemos que estábamos buscando la velocidad del sonido en el aire. Ahora ya tenemos la distancia y tenemos la velocidad del sonido. Volvemos a nuestra fórmula de un inicio donde íbamos a encontrar tiempo, sustituimos datos. Entonces tenemos que 75.000 metros partido 356.8 metros sobre segundos nos va a dar el tiempo. Aplicamos esto en la calculadora y nos va a dar 210.20 metros sobre segundo. Ejercicio número 4. Para la celebración de fuegos artificiales que se lleva a cabo en diciembre durante la noche de fin de semana, usted se encuentra a una distancia de 8.5 kilómetros. Luego de observar una de las luces detonar, tarda 25 segundos en escucharla. Determine la temperatura del ambiente durante esa noche en grados centígrados. Bien, aquí tengo un mini dibujo. Lo que nos piden es encontrar la temperatura. Supongamos lo que tenemos es la distancia de 8.5 kilómetros, que es la altura en donde la luz detona, y nosotros estamos en el suelo a 8.5 kilómetros. Entonces, además nos dan el tiempo en que tardamos en escuchar esa explosión, que son 25 segundos. Ahora bien, determinemos lo que nos están pidiendo. Determine la temperatura del ambiente durante esa noche en grados centígrados. Si busquemos en nuestro formulario, la única fórmula que relaciona la cantidad en grados centígrados es velocidad es igual a 331 más 0.6 por la temperatura en grados centígrados. Entonces despejamos temperatura en grados centígrados. Como este 331 estaba sumando, pasaría al otro lado a restar. Y estos 0.6 que están multiplicando a la temperatura en grados centígrados pasarían al otro lado a dividir. Es así como la temperatura en grados centígrados va a ser igual a la velocidad del sonido en el aire menos 331 partido 0.6. Entonces lo único que tenemos que encontrar es la velocidad del sonido en el aire. Justamente ahora la podemos sacar con nuestra fórmula de MRU, en la cual relaciona la distancia y los segundos. Tenemos una distancia en kilómetros, la convertimos a metros. Aquí tengo entonces que un kilómetro equivale a 1000 metros. Kilómetro abajo se elimina con kilómetros arriba. Y 8.5 por 1000 nos da 85.000 metros como distancia. Ya tenemos la cantidad en segundos, que son 25. Entonces sustituimos en nuestra fórmula de MRU. Aplicamos en la calculadora y esto nos va a dar 340 metros sobre segundos. Va a ser la velocidad del sonido en el aire. Ahora que ya tenemos nuestra velocidad del sonido en el aire, solamente debemos de aplicarla en nuestra fórmula del inicio. Entonces sustituimos datos en esta fórmula del inicio y nos queda que la temperatura en grados centígrados va a ser igual a 340 metros sobre segundo menos 331 partido 0.6. Al aplicar eso en la calculadora, esto nos va a dar 15 grados centígrados, que recordemos que lo que nos están pidiendo desde un inicio es la temperatura en grados centígrados. Ejercicio número 5.
Determine la intensidad de un sonido emitido por una fuente de 2 watts cuando éste se escucha a una distancia de 25 metros desde la fuente. Determine la intensidad en watts sobre metro cuadrado. Entonces lo que nos están pidiendo es la intensidad del sonido emitida por la fuente. Los datos que nos dan son 2 watts. Recordemos que entonces watts es potencia. Y además nos están dando una distancia de 25 metros, que es la distancia que se escucha desde la fuente, desde donde se está emitiendo ese sonido. Recordemos en nuestras fórmulas cuándo vamos a usar la potencia. Entonces, intensidad va a ser igual a potencia partido área. Y aquí tengo una imagen. Recordemos que el área de las ondas sonoras va a ser tridimensional. Por lo tanto, entonces va a ser el área 4pi r al cuadrado. Si nos ponemos a analizar este dibujo, este diagrama, dice que hay alguien que los está escuchando, se escucha desde una distancia de 25 metros. Como esta es una onda, si lo viéramos sobre una línea recta, si lo viéramos en un eje plano, estos 25 metros actuarían como radio. Entonces ya tenemos nuestro radio. Lo aplicamos a nuestra fórmula para encontrar la intensidad. Sustituimos datos. Entonces tenemos que intensidad va a ser igual a 2 watts partido 4pi por 25 metros al cuadrado. Al ingresar esto en la calculadora, esto nos va a dar 2.546 por 10 a la menos 4 watts metro cuadrado. Ejercicio número 6. En un concierto se puede considerar que las bocinas se encuentran en el centro de un escenario. Los boletos VIP permiten escuchar a una distancia de 5 metros de las bocinas, mientras que los boletos más económicos permiten hacerlo a una distancia de 30 metros. Determine la relación de intensidades que percibirán los del boleto económico en comparación con el boleto VIP. Bien, entonces aquí nos dan de una vez lo que hay que hacer. Determine la relación de intensidades. Recordemos que para sacar la relación sería colocar la intensidad 2 sobre intensidad 1. Recordemos que tenemos también una fórmula que es la variación de intensidades según distancias. Entonces usaremos nuestra fórmula de variación de intensidades. Tenemos distancia 1 al cuadrado por intensidad 1 es igual a distancia 2 al cuadrado por intensidad 2. Lo que queremos es dejar solas a las intensidades. Específicamente, intensidad 1 tiene que ir abajo de intensidad 2. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar la I1 a dividir al otro lado. Ya que solo queremos la I2 y la I1, lo que hay que hacer es cambiar la D, la distancia 2, al otro lado. Entonces nos quedaría así el despeje. Distancia 1 al cuadrado partido distancia 2 al cuadrado es igual a intensidad 2 partido intensidad 1. Aquí ya tenemos lo que es la determinación de la relación de intensidades. Entonces, 5 metros al cuadrado van arriba, 30 metros al cuadrado van abajo. Aplicamos esto en la calculadora y la relación de intensidades es igual a 0.0278. Ejercicio número 7. La alarma de incendios emite un sonido con una intensidad de 0.02 watts sobre metro al cuadrado a una distancia de 1 metro. Determine la intensidad en watts sobre metro al cuadrado del sonido que percibe una persona al final de un pasillo a una distancia de 15 metros de la alarma. Aquí desde un inicio tenemos que analizar que vamos a tener dos puntos.
en donde va a haber en un punto de 1 metro una intensidad y en los 15 metros va a haber otra intensidad que es la que queremos saber. Lo que queremos determinar es la intensidad en el punto 2. Entonces volvemos a utilizar nuestra fórmula de variación de la intensidad según la distancia. Tenemos entonces que es d1 al cuadrado por intensidad 1 es igual a distancia 2 al cuadrado por intensidad 2. Como lo que queremos es la intensidad a los 15 metros, determinamos que es la intensidad 2, por lo que tenemos que despejar la intensidad 2. Entonces nos quedaría así. La distancia 2 al cuadrado simplemente pasaría al otro lado a dividir, tal y como está aquí. Entonces, al sustituir datos, esto nos daría intensidad 2 es igual a 1 metro al cuadrado por 0.02 watts sobre metro cuadrado partido 15 metros al cuadrado. Al ingresar esto a la calculadora, eso nos da 8.89 por 10 a la 5 watts sobre metro cuadrado. Ejercicio número 8. Las alarmas de seguridad de algunos dispositivos están diseñadas para emitir un sonido de 100 decibeles previo a su operación. Calcule la intensidad de la alarma en watts sobre metro cuadrado. Bien, si nos ponemos a analizar el problema, dice que este dispositivo emite un sonido de 100 decibeles. Recordemos que estos decibeles es un nivel de intensidad y lo que nos están preguntando es la intensidad, o sea, watts sobre metro al cuadrado. Al revisar nuestro formulario, la fórmula que tenemos que usar es la conversión, en donde tenemos decibeles y lo que queremos encontrar es la intensidad. Entonces, aquí tenemos lo que queremos encontrar, que es intensidad, o sea, watts sobre metro cuadrado es igual a 10 a la menos 12 por 10 elevado a la cantidad de decibeles partido 10. Esta parte está elevada, hay que elevarla en la calculadora. Sustituimos datos entonces. Tenemos 10 a la menos 12, paréntesis, 10 elevada, la cantidad de decibeles, que en este caso son 10, partido 10, cerramos paréntesis. Al ingresar esto en la calculadora, esto nos da 0.01 watt sobre metro cuadrado, que es igual a la intensidad. Ejercicio número 9, el penúltimo. Un equipo de limpieza de instrumentos antiguo genera sonidos al operar con una intensidad de 80 decibeles. Se decide cambiar por un equipo nuevo que genera únicamente 40 decibeles. Determine la relación de intensidades entre el equipo nuevo y el equipo antiguo. Determinemos entonces qué es lo que nos están pidiendo. Lo que queremos es la relación intensidades entre el equipo nuevo y el equipo antiguo. Entonces, tenemos esto. La intensidad 2, que es el equipo nuevo, y tenemos la intensidad 1, que es el equipo antiguo. No podemos ingresar los decibeles porque recordemos que no son sumables. No es una unidad de medida sumable, sino que hay que convertirlo de primero a watts sobre metro cuadrado. Hay que convertirlo a intensidad. A pesar de que en el problema nos dice una intensidad, nos están dando 80 decibeles, o sea, una unidad de medida decibeles. Estos 80 decibeles quiere decir nivel de intensidad. Entonces, para convertir decibeles a watts sobre metro cuadrado, utilizamos nuestra misma fórmula, en donde es intensidad es igual a 10 elevado a la 12 por 10 elevado a la cantidad de decibeles partido 10 y cerramos paréntesis. Vamos a sacar de primero la intensidad del instrumento antiguo, del instrumento viejo. Sustituimos datos entonces. Tenemos el 10 a la menos 12 que es constante en esta fórmula y lo único que colocamos son los 80 decibeles partido 10.
E igualmente podrían colocar 10 elevado a la 8, ya que 80 dividido 10 es 8. Ingresamos esto a la calculadora y esto nos da 1 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado. Esto es la intensidad del equipo viejo. Ahora vamos a sacar la intensidad del equipo nuevo. Entonces sustituimos datos. ¿Qué va a ser? Intensidad va a ser igual a 10 elevado a la menos 12, abrimos paréntesis, 10 elevado a los 40 decibeles partido 10, cerramos paréntesis. Nuevamente podemos escribir 10 elevado al 4, ya que 40 dividido 10 es 4. Ingresamos esto a la calculadora y esto nos da 1 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado de intensidad 2. Entonces, sustituimos datos en nuestra fórmula de relación de intensidades, que sería el equipo nuevo y 2 partido dividido la intensidad 1, que sería el equipo viejo. Sustituimos datos entonces. 1 por 10 a la menos 8 queda arriba y 1 por 10 a la menos 4 queda abajo. Al ingresar esto en la calculadora, esto nos da 1 por 10 a la menos 4. Eso es la relación de intensidades entre el equipo nuevo y antiguo. Ejercicio número 10. Un motorista viaja hacia el este a 25 metros sobre segundos. Cuando este se da cuenta, en el carril contrario a su encuentro, o sea, vienen así. Viaja una patrulla de policía a 35 metros sobre segundo. Entonces, van en diferentes carriles, solo que ambos se van a encontrar. Sigamos leyendo. Considere la velocidad del sonido como 344 metros sobre segundo. Si el motorista percibe un sonido de la sirena de 250 Hz, determine la frecuencia de la sirena. Bien, desde un inicio nos damos cuenta que este es un caso de efecto Doppler, ya que tenemos un receptor de sonido que va a ser el motorista y un emisor de sonido que va a ser la patrulla porque tiene la sirena encendida. Ambos se van a encontrar. Entonces es una fórmula de efecto Doppler. Aquí te la tenemos. Como les dije en la introducción de fórmulas, este más y este menos, según en la fórmula de Tippins, estos símbolos van en la fórmula general. Lo que va a variar son estos símbolos de color azul. Como ambos se van a encontrar, entonces ambos van a tener un símbolo positivo, tanto el observador como la fuente. Tenemos en ambos casos positivo y positivo, que luego van a reaccionar con los símbolos de la fórmula. Entonces, determine la frecuencia de la sirena. Entonces, la sirena está en el carro de policía, en la patrulla. Esta va a ser la que va a emitir. Eso es lo que queremos. Queremos la frecuencia de la fuente de sonido. Lo que vamos a hacer es dejarla solita. Entonces, como queremos dejar a la frecuencia de la fuente, lo único que hacemos es pasar la parte del numerador a multiplicar a la frecuencia del observador, a la frecuencia de la persona que está escuchando. Aquí la tenemos en este caso. Ya solo nos quedaría la frecuencia del observador por la parte que está arribita. Como esta parte está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Es lo que pasó en este momento. Para encontrar este dato es que necesitamos la frecuencia del observador, además de aplicar la velocidad del sonido en el aire. También necesitamos la velocidad de la fuente, como se está moviendo, y la velocidad del observador o del receptor del sonido. Entonces colocamos los datos que tenemos en nuestro problema. Ya sabemos que nuestro motorista va a ser ese receptor, ese observador. Su velocidad va a ser de 25 metros sobre segundo. Tenemos también la velocidad de la fuente, o sea, en este caso la patrulla, que va a ser a 35 metros sobre segundo. En este caso ya tenemos la velocidad del sonido ya dada, que son 344 metros sobre segundos. Y además tenemos la frecuencia del observador, la frecuencia del receptor de sonido, que son 250 Hz.
Y lo que nos piden es encontrar nuevamente la frecuencia de la sirena, la frecuencia de la fuente. Ya tenemos los datos entonces, ya analizamos el problema y ya solo es hora de sustituir datos en la fórmula. Nos quedaría así: frecuencia de la fuente, frecuencia del emisor de sonido, va a ser igual a 250 Hz multiplicado por 344 menos, ya que más por menos es menos, 35 metros sobre segundo, dividido 344 más, ya que más por más es más, 25 metros sobre segundos. Aplicamos esto en la calculadora y esto nos da 209.35 Hz. Esta es la frecuencia de la fuente, la frecuencia de la sirena. Bueno, hasta aquí ha llegado el video. Espero de verdad de corazón que hayan podido entender mejor estos ejercicios, que les haya servido para su análisis. También les agradezco por el apoyo que le dieron a mi último video. De verdad, eso me motiva a poder ayudarlos también a ustedes, a poder darles lo mejor de mí. Y pues nada, hasta aquí ha llegado el video. Adiós.